Imagina Jerusalén al amanecer. Las primeras luces iluminan las cúpulas doradas, las murallas de piedra y las callejuelas estrechas donde se cruzan comerciantes, peregrinos y soldados. Para cristianos, musulmanes y judíos, esta ciudad es el corazón del mundo, un lugar donde la tierra parece tocar el cielo. En el año 1095, a miles de kilómetros de allí, en la ciudad francesa de Clermont, un hombre se dirige a una multitud. Es el Papa Urbano II. Su voz resuena entre nobles, caballeros y campesinos, llama a todos a marchar hacia Tierra Santa para liberar Jerusalén. Promete el perdón de los pecados y la gloria eterna a quienes tomen la cruz y se unan a la expedición. El efecto es inmediato. En las plazas, hombres cosen cruces rojas en sus mantos, mujeres despiden a sus hijos y esposos con lágrimas y plegarias, campesinos dejan los arados para unirse a nobles en una marcha desconocida. Nadie sabe lo que encontrará más allá de los mares y desiertos, pero el fervor religioso transforma la esperanza en coraje. Así comenzó la era de las cruzadas, no una sola guerra, sino una cadena de expediciones que, durante casi 2 siglos, unirían y dividirían a reinos, religiones y pueblos. No solo fueron batallas por Jerusalén, sino también choques de culturas, encuentros de civilizaciones y episodios que dejarían huellas profundas en la historia de la humanidad. Tras el llamado del Papa Urbano II en 1095, miles de hombres y mujeres de toda Europa comenzaron a preparar la marcha hacia Oriente. Caballeros con armaduras relucientes, campesinos con herramientas improvisadas como armas, monjes, comerciantes y peregrinos, todos llevaban en el pecho una cruz roja cosida en sus ropas, símbolo de su propósito. El camino no fue sencillo. Atravesaron Europa a pie, cruzando ríos, montañas y pueblos donde la fe se mezclaba con la incertidumbre. Muchos murieron de hambre, enfermedades o ataques antes siquiera de llegar al mar. Aquella primera oleada, conocida como la Cruzada Popular, terminó en desastre, pero pronto le siguió un ejército mejor organizado, compuesto por nobles y caballeros experimentados. En 1097, los cruzados llegaron a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Allí, el emperador Alejo I los recibió con cautela, veía en ellos tanto aliados como posibles amenazas. Desde la ciudad, los cruzados cruzaron el Bósforo y se internaron en tierras controladas por los musulmanes. El avance fue duro y sangriento. Sitios prolongados, hambre y combates cuerpo a cuerpo marcaron la ruta. En 1098 conquistaron Antioquía, tras un asedio agotador en el que el hambre llevó a los soldados a extremos desesperados. Sin embargo, la fe y la determinación los empujaban siempre hacia adelante. Finalmente, en el verano de 1099, los cruzados llegaron a las murallas de Jerusalén. La ciudad sagrada, defendida por los musulmanes, resistió durante semanas. Los cruzados construyeron torres de asedio y escalaron las murallas bajo una lluvia de flechas y fuego. El 15 de julio de 1099, Jerusalén cayó. Para los cruzados, fue el cumplimiento de una promesa divina. Para los habitantes de la ciudad, fue una tragedia, relatos de saqueos y matanzas marcaron la memoria de aquel día. Tras la conquista, los cruzados establecieron el reino de Jerusalén, junto a otros estados cruzados como Edesa, Trípoli y Antioquía. Para muchos en Europa, aquello fue visto como un milagro, la ciudad santa había sido recuperada tras siglos en manos musulmanas. Pero para los musulmanes, era una herida abierta, una pérdida que no tardarían en intentar revertir. La primera cruzada había demostrado el poder del fervor religioso y la capacidad de los ejércitos europeos de llegar hasta el corazón de Oriente. Sin embargo, también había sembrado las semillas de un conflicto que se prolongaría durante generaciones. Tras la conquista de Jerusalén en 1099, los cruzados establecieron reinos en Oriente. Castillos de piedra comenzaron a alzarse en colinas y pasos estratégicos, fortalezas que vigilaban caminos y protegían a peregrinos. Sin embargo, esos nuevos estados cruzados estaban rodeados de enemigos y dependían constantemente del apoyo que llegaba desde Europa. En 1144, uno de estos reinos, el condado de Edesa, cayó ante los musulmanes.
La noticia viajó rápidamente a Occidente y encendió de nuevo el fervor. El Papa Eugenio III convocó una segunda cruzada. Reyes como Luis VII de Francia y Conrado III del Sacro Imperio respondieron al llamado, marchando con sus ejércitos. Pero la expedición fue un desastre. Mal planificada y mal ejecutada, terminó en fracasos militares que desmoralizaron a los cristianos y fortalecieron la confianza de los musulmanes. El equilibrio cambió de forma decisiva con la aparición de un líder extraordinario, Saladino. Guerrero y estratega musulmán, Saladino unificó a Egipto y Siria bajo su mando, creando una fuerza cohesionada que podía desafiar a los cruzados. En 1187, en la batalla de Hattin, sus ejércitos infligieron una derrota devastadora a los cruzados. Jerusalén volvió a caer en manos musulmanas, un golpe que estremeció a toda Europa. La respuesta fue la Tercera Cruzada, una de las más recordadas. 3 grandes monarcas encabezaron la expedición: Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia y el emperador alemán Federico Barbarroja. Aunque Barbarroja murió en el camino y Felipe II regresó a Europa, Ricardo continuó con determinación. Ricardo y Saladino se enfrentaron en campañas que quedaron grabadas en la memoria medieval. Ambos líderes eran admirados incluso por sus enemigos, Ricardo por su valor en batalla, Saladino por su caballerosidad y generosidad. Aunque Ricardo logró recuperar algunas ciudades costeras, como Acre, no pudo reconquistar Jerusalén. Al final, ambos firmaron un tratado en 1192 que garantizaba a los peregrinos cristianos acceso seguro a la Ciudad Santa, aunque bajo control musulmán. La Tercera Cruzada no alcanzó su objetivo principal, pero dejó un legado de respeto mutuo entre 2 de los líderes más célebres de la historia. Mientras en Europa las gestas de Ricardo se convirtieron en leyendas, en Oriente el nombre de Saladino quedó grabado como símbolo de unidad y resistencia. Sin embargo, el sueño cruzado de mantener Jerusalén bajo dominio cristiano seguía sin cumplirse. Nuevas expediciones serían organizadas, pero no todas marcharían hacia el ideal sagrado que había inspirado la Primera Cruzada. Algunas tomarían un rumbo inesperado, que cambiaría para siempre la cristiandad misma. A finales del siglo XII, tras los ecos de Saladino y Ricardo Corazón de León, Europa volvió a escuchar los llamados a una nueva cruzada. El objetivo era claro: recuperar Jerusalén. Sin embargo, lo que ocurrió en la Cuarta Cruzada, 1202-1204, fue algo muy distinto, casi inimaginable para quienes habían cosido una cruz en su pecho con fervor religioso. Los cruzados, en su mayoría caballeros y nobles europeos, dependían del transporte marítimo para llegar a Tierra Santa. La poderosa República de Venecia ofreció su flota, pero a cambio de un precio exorbitante. Al no poder pagar lo acordado, los cruzados aceptaron desviar su expedición para atacar ciudades rivales de Venecia en el Adriático. Poco a poco, la cruzada comenzó a alejarse de su propósito original. El destino final no fue Jerusalén, sino Constantinopla, la capital del Imperio bizantino. La ciudad, con sus murallas imponentes, cúpulas doradas y tesoros invaluables, se convirtió en el blanco de los cruzados, empujados por deudas, ambiciones políticas y promesas de riquezas. En abril de 1204, los cruzados asaltaron la ciudad. Las murallas, que habían resistido durante siglos, finalmente cayeron. Lo que siguió fue un saqueo brutal. Iglesias fueron despojadas de sus reliquias, íconos sagrados fueron destruidos, palacios imperiales saqueados y la población sometida a violencia y humillación. Para el mundo bizantino, fue una herida que nunca cicatrizó. La ciudad, joya de la cristiandad oriental, había sido devastada no por musulmanes, sino por cristianos de Occidente. El cisma entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, que ya existía desde 1054, se profundizó de una manera irreversible. La Cuarta Cruzada nunca llegó a Jerusalén. En lugar de cumplir un ideal religioso, terminó revelando las ambiciones políticas y económicas que se escondían tras el manto de la fe. Fue un recordatorio de que, más allá de los discursos sagrados, las cruzadas también eran escenarios de poder,
comercio y rivalidades internas. El saqueo de Constantinopla marcó un punto de inflexión. La imagen de los cruzados, que en un inicio había estado envuelta en el resplandor del fervor religioso, comenzaba a desdibujarse. Y aunque aún se organizarían nuevas expediciones, el espíritu que había inspirado la primera cruzada estaba roto para siempre. Las últimas cruzadas y el final del sueño. Tras el saqueo de Constantinopla en 1204, las cruzadas perdieron gran parte de su fuerza moral. Sin embargo, durante los siglos XIII y XIV aún se organizaron nuevas expediciones. El ideal de recuperar Jerusalén seguía vivo en sermones, cantos y promesas, pero la realidad era distinta, las energías de Europa se desgastaban, y el mundo musulmán se fortalecía. En 1212, ocurrió la llamada Cruzada de los Niños, un episodio envuelto en leyendas. Según los relatos, miles de jóvenes, convencidos de que su pureza lograría lo que los ejércitos no habían podido, emprendieron el camino hacia Tierra Santa. Muchos nunca llegaron, algunos perecieron en el viaje, otros fueron vendidos como esclavos. Más allá de la veracidad histórica, la historia refleja el fervor religioso, y, al mismo tiempo, la desesperación de la época. Poco después, se organizó la Quinta Cruzada, 1217-1221, que intentó conquistar Egipto como base para llegar a Jerusalén, pero terminó en fracaso. Luego vino la Sexta Cruzada, 1228-1229, encabezada por el emperador Federico II. Curiosamente, no fue ganada con espadas, sino con diplomacia. Un tratado con el sultán permitió a los cristianos el control temporal de Jerusalén, aunque sin gran entusiasmo popular. En las décadas siguientes, los esfuerzos cruzados se volvieron cada vez más débiles. En 1244, Jerusalén volvió definitivamente al control musulmán. La Séptima y Octava Cruzada, lideradas por el rey francés Luis IX, quien luego sería canonizado como San Luis, tuvieron como escenario Egipto y Túnez, pero también terminaron en derrota. Finalmente, en 1291, cayó Acre, la última gran fortaleza cruzada en Tierra Santa. Con ello, desaparecieron los reinos cruzados en Oriente. Lo que había comenzado con entusiasmo religioso y promesas de gloria terminó con un silencio pesado y resignado. Aún así, las cruzadas dejaron huellas profundas. El contacto entre Oriente y Occidente impulsó el comercio de especias, seda y conocimiento. Las rutas mediterráneas se convirtieron en arterias de intercambio que enriquecerían a ciudades como Venecia y Génova. Europa descubrió textos griegos y árabes en medicina, matemáticas y filosofía que transformaron su visión del mundo. Pero también dejaron resentimientos y divisiones. Entre cristianos y musulmanes, las cruzadas quedaron en la memoria como guerras de invasión y destrucción. Entre católicos y ortodoxos, el saqueo de Constantinopla envenenó las relaciones durante siglos. Las últimas expediciones ya no tenían la grandeza de la primera cruzada. Eran sombras de lo que alguna vez fue un sueño colectivo, la idea de unir a toda la cristiandad en una empresa sagrada. Al final, las cruzadas fueron un espejo de la condición humana, fe y devoción mezcladas con ambición, violencia y deseo de poder. El eco de las cruzadas, cuando el polvo de las últimas batallas se asentó y las fortalezas cruzadas quedaron en ruinas, lo que quedó no fueron victorias gloriosas, sino cicatrices profundas en la memoria de pueblos enteros. Durante casi 2 siglos, hombres y mujeres de Europa habían cruzado mares y desiertos impulsados por la fe, la esperanza de redención, y muchas veces, por el deseo de riquezas o poder. Las cruzadas no devolvieron Jerusalén a la cristiandad de forma duradera, pero sí transformaron el mundo. Europa medieval, aislada y fragmentada, se abrió al contacto con Oriente. Por los puertos italianos llegaron especias, seda, nuevas ideas y conocimientos que fertilizaron lentamente el terreno para futuros cambios, incluso para el Renacimiento. Fue un intercambio cultural que, aunque nacido en medio de la guerra, sembró frutos inesperados. Pero también dejaron heridas. Para los pueblos musulmanes, las cruzadas fueron recordadas como invasiones extranjeras, como saqueos e incendios que marcaron ciudades y vidas.
Para los cristianos ortodoxos, el saqueo de Constantinopla fue una traición imperdonable, que fracturó aún más la unidad de la cristiandad. Las cruzadas nos enseñan que los sueños de fe, cuando se mezclan con la espada, pueden terminar en violencia y destrucción. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, también surgieron luces, ejemplos de caballerosidad, encuentros entre culturas, pactos inesperados entre líderes como Ricardo Corazón de León y Saladino, que mostraron que incluso en tiempos de guerra podía existir respeto mutuo. Hoy, al mirar atrás, las cruzadas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del ser humano. Sobre cómo el fervor puede mover multitudes, pero también desatar catástrofes. Sobre cómo las diferencias pueden separar, y al mismo tiempo, el contacto entre civilizaciones puede enriquecer. Al cerrar este relato, imagina el eco de las campanas que un día llamaron a marchar hacia Tierra Santa desvaneciéndose en la distancia. Ese eco se transforma en un susurro sereno que nos recuerda que la paz es frágil, que la fe puede ser fuerza de unión o de división, y que la historia es, en esencia, el espejo de nuestras elecciones. Y mientras dejas que estas palabras se disuelvan en la calma de la noche, la historia de las cruzadas se convierte en un arrullo tranquilo, una invitación a valorar la paz que hoy nos rodea. Y a recordar que, más allá de la espada, el verdadero poder siempre estuvo en la capacidad de los pueblos de convivir.